una relativa igualdad entre el hombre y la mujer, entre los cónyuges, aun cuando no sean hombre o mujer, lo cierto es que esa igualdad permite, o esa libertad, perdón, permite la opción por otro régimen. En la legislación comparada vamos a ver que esa opción puede ser simplemente cambios en el régimen legal. Nosotros todavía no llegamos a eso, puede ser que lo lleguemos, como en España o en Italia, o en Francia, pero en realidad nosotros tenemos solamente en lo que llamamos libertad de los cónyuges la opción por un régimen de separación de bienes, que tampoco es demasiado justo, pero que esto puede ser para otra charla. La crítica al régimen de separación de bienes que tenemos en el Código. Por otro lado, en el régimen patrimonial tenemos el tema de la autonomía y de la independencia de los cónyuges. Esto hace a las normas que ya les decía, a las normas de espíritu separatista. ¿Cuáles son? En el Código argentino es el artículo 469 que establece una división en la administración. Cada cónyuge administra lo que adquiere, sean bienes propios o gananciales, mientras que el artículo 467 lo que establece es la división de responsabilidades en un paralelismo entre administrar y responder por las deudas de los cónyuges. Estas características de independencia están restringidas, y están restringidas ya sea por el interés de la familia o ya sea precisamente por normas que protegen la integridad del patrimonio ganancial y a las que nos vamos a referir. En el Código, entonces, estas normas de espíritu comunitario, en el Código encontramos, y quisiera diferenciarlo para mayor claridad, encontramos normas comunes. En todo régimen patrimonial donde hay libertad de opción por otro régimen, se establecen normas comunes inderogables que hacen al equilibrio precisamente entre la libertad y la independencia o autonomía de los cónyuges y por otro lado el interés familiar. Y además encontramos normas específicas del régimen de comunidad, que son normas que llamamos de espíritu comunitario y que hacen precisamente a la integración del patrimonio ganancial. Ahora bien, ¿cuáles son esas normas de espíritu comunitario que hacen o protegen al patrimonio ganancial del otro cónyuge? ¿Sí? Porque ustedes saben que esta separación de administración aparece con la ley 17711 y con eso aparecen estas normas para ambos cónyuges que antes eran acciones o remedios que las normas le reconocían a la mujer porque el único administrador de la sociedad, que aquel entonces Vélez la llamaba sociedad conyugal, lo tenía el marido, con un amplio poder de disposición de los bienes gananciales, con la única limitación, decía el original 1277, de el fraude a la mujer. Entonces ahora encontramos normas que obviamente hacen o pueden ser ejercidas por ambos cónyuges. La primera es la restricción al poder de disposición. Nosotros dijimos que había una independencia que permitía a los cónyuges moverse en la esfera de su administración, con lo que tienen la iniciativa de disposición. Ellos podrían determinar que van a disponer de determinados bienes, pero si son de los bienes que enumera tanto el artículo 456 en interés de la familia como el 470 en interés de la integración de los bienes gananciales, hace que ese poder de restricción al poder de disposición, que es lo que llamamos nosotros, lo que llama el Código el asentimiento conyugal. El asentimiento conyugal es un control que ejerce un cónyuge
ante la decisión del otro de disponer de determinados bienes, y por lo tanto ese control lo tiene con una oposición por justas causas a esa disposición cuya iniciativa la tiene el otro cónyuge. Esta entonces, que antes lo encontrábamos en el artículo 1277 y ahora lo tenemos en el artículo 470, es una de las normas, yo les diría, fundamentales en cuanto a la protección del patrimonio ganancial. El 456, como luego lo vamos a ver, protege y requiere también el asentimiento para el hogar conyugal y sus muebles. Hacia los actos de disposición del hogar conyugal y sus muebles. Ahora, este caso puede ser tanto el hogar conyugal, un bien asentado en un bien propio, como en un bien ganancial. Por lo tanto, va más allá, aunque lo comprenda, la integración del patrimonio ganancial, la defensa, la integración del patrimonio ganancial. Pero va más allá porque protege el hogar conyugal, aun cuando un bien sea propio. ¿Cuál es el segundo remedio que encontramos? El segundo remedio que encontramos es el artículo 473, que contiene la acción de fraude al cónyuge, ¿no? Es decir, establece el artículo que cuando dentro de su poder de disposición, dentro de su esfera de administración, el cónyuge no puede realizar actos en fraude al otro. Ese es su límite a su independencia o autonomía, y por ende la consecuencia será la inoponibilidad del acto. Otras normas de espíritu comunitario y que hacen también a la defensa del patrimonio ganancial son las medidas cautelares. Ustedes la han visto porque hace poco el doctor Solari dio acá una charla sobre medidas cautelares, así que mucho no me voy a extender en medidas cautelares y me voy a referir a otras cosas. Pero más allá de eso, lo que sí debemos decir que tenemos medidas cautelares en el proceso de familia, o sea, en el artículo 722, donde establece la posibilidad de entablar medidas cautelares antes o durante el juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio, con lo que antes, en casos de urgencia, que son mucho más fáciles de obtener, diría yo, que las cautelares genéricas, que otras cautelares en otros juicios patrimoniales, porque en definitiva la verosimilitud del derecho está dado por el régimen de comunidad, porque ahora estamos adentrados en el régimen de comunidad. Y por otro lado tenemos también medidas cautelares, que esto es una novedad respecto al anterior régimen vigente, que es en la indivisión postcomunitaria, que es el artículo 483. El artículo 483, a mi criterio, es de difícil interpretación. El primer supuesto del 483, que establece una medida cautelar tendiente al reemplazo de la administración, ya estaba vigente para la separación de bienes en el Código Civil, en el Código original de Vélez. Con la 17711 desapareció, hubo una controversia doctrinaria si igual podía tomarse o no. De hecho, durante la ley, antes de la vigencia de este código, durante la 17711, hubo algún fallo donde hubo un cambio de administración, con lo que evidentemente se consideraba vigente aun cuando el código no la establecía expresamente. Ahora, en la indivisión postcomunitaria la trae expresamente, y en el segundo inciso nos vuelve sobre el asentimiento, habla acá de consentimiento en la indivisión postcomunitario, tendiente a que hay consentimiento porque hay una indivisión. En este sentido,
habría que interpretar bien el artículo, porque no se olviden ustedes que el código actual, y esto ya lo decía la doctrina, sobre todo Fassi-Bosser y las jornadas de derecho civil, cada cónyuge sigue administrando durante la indivisión sus bienes propios y gananciales. La liquidación se hace en cada una de las masas hasta obtener la masa partible, con lo que en definitiva, si nosotros mantenemos la liquidación en división de masas, estoy hablando en el caso de la indivisión postcomunitaria, o sea, en vida. En el caso de muerte, la indivisión postcomunitaria hereditaria es otra cosa distinta, pero en el caso de un divorcio, por ejemplo, donde llegamos a separación de bienes y a llegamos a la disolución del régimen de comunidad y a una indivisión postcomunitaria, de todas maneras podría tener la iniciativa el cónyuge titular y el otro prestar su asentimiento. De hecho, hasta estuvo aceptado en algunos casos por la doctrina, e incluso yo, cuando no me acuerdo si era juez de primera instancia o era camarista ya, lo cierto es que un cónyuge dispuso de un bien durante la indivisión postcomunitaria, el otro le dio el asentimiento a los efectos de sacar el bien para no pagar los honorarios de los abogados, y evidentemente nosotros consideramos que había ahí una simulación, ¿sí? Nosotros, digo porque me parece que fue en la Cámara, donde hubo una simulación, y aceptamos que evidentemente un cónyuge, aún durante la indivisión postcomunitaria, podía hacer un acto de disposición y el otro prestar su asentimiento. Y la última, y otro caso, u otra disposición en el Código que hace a la defensa del patrimonio ganancial, es el tema de la causa autónoma de separación de bienes, la causa autónoma de mala administración o concurso o quiebra, que está establecida en el artículo 477, inciso A y B. Este caso, ustedes dirán cómo. Vamos a proteger el patrimonio ganancial mediante una separación de bienes. En realidad es así porque la causal de mala administración está pensada para los casos donde hay un eventual peligro, por la mala administración, un potencial peligro a los bienes gananciales del otro. Entonces, acá encontramos un artículo que debe ser un resabio ya en el Código Civil y Comercial sobre una valoración de culpa, porque la mala administración tiene que ser con culpabilidad, dolosa o culposa. Investigamos esto, no puede ser cualquiera mala administración o porque tenemos una pandemia y el marido o la mujer tiene que cerrar su negocio y evidentemente tiene necesidad de pedir un concurso o considerarlo como mala administración porque da pérdidas. Esto obviamente es una fuerza mayor, un caso fortuito, pero de ninguna manera mala administración. La mala administración siempre investigamos la culpabilidad. Pero más allá de esto, que tiene como interés, además, que es como un resabio donde investigamos culpa, uno de los resabios, hay algún otro, donde investigamos culpa, lo cierto es que también es un remedio de protección a la ganancialidad. Ahora, yo no puedo desarrollar los 4 remedios, porque voy a tomar aspectos, porque son temas largos, voy a tomar aspectos del primero y el segundo de los enumerados. Es decir, voy a hablar del asentimiento conyugal, donde hubo alguna reforma con el Código Civil y Comercial, y voy a hablar del fraude.
si queda tiempo, y considerando que las cautelares ya lo hablamos hace poco tiempo en este espacio, podríamos hablar de la mala administración como causal de un cónyuge, como que pone en peligro un evento, que pone en peligro los derechos sobre los gananciales del otro. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del asentimiento conyugal? Yo les decía, el asentimiento conyugal, tomando el antecedente, aparece en el Código Civil con la modificación de la 17711, y aparece porque hay un ayornamiento del sistema donde ya el marido deja ser el único administrador y aparece la administración separada. Cada cónyuge, como decíamos al principio, y sigue actualmente vigente, cada cónyuge administra los bienes que adquiere. Pero a esta independencia, y para evitar situaciones de fraude, por ejemplo, aparece el control del otro cónyuge. Cuando el 1277 originario de Vélez hablaba de fraude, ¿sí? Después, con la ley 17711, el fraude, el concepto de fraude en el artículo 1277 desaparece y aparece el tema del asentimiento conyugal. Lo que se acuerdan que llamaba consentimiento, pero toda la doctrina decíamos que se trataba de un asentimiento y que en realidad era una restricción al poder de disposición del otro. La iniciativa la tiene el titular, el cónyuge no titular tiene ese poder con justa causa de oponerse al acto de disposición. Luego vamos a ver cuáles pueden ser las justas causas, pero lo que le estoy diciendo es que aparece cuando hay una administración separada. Administración separada, entonces los cónyuges tienen esta posibilidad. Cuando aparece el tema del asentimiento conyugal, muchos autores lo consideraron como un tema de fraude, es decir, la falta de asentimiento conyugal se consideró un tema de fraude. Sin embargo, no es un tema de fraude. ¿Sí? Yo no tengo que probar el fraude cuando hay falta de asentimiento conyugal. Lo que tengo que probar es que es un acto, ahora luego vamos a ver cuáles son, es un acto que el código establece que se necesita el asentimiento conyugal para el acto de disposición y no se lo dio. Se hizo el acto de disposición sin el asentimiento conyugal. Esto lleva directamente a la nulidad, pero no tengo que probar el fraude. Lo que tengo que probar es mi oposición con justas causas, que hay justas causas para oponerse a ese acto, y esto va a llevar a la nulidad. Ahora, indefectiblemente, porque lo dice el artículo 456. Antes, la doctrina estaba dividida, porque algunos, considerando que era un artículo que defendía contra el fraude, llevaron a considerarlo como consecuencia de la falta de asentimiento la inoponibilidad, situación que era injusta. Por lo tanto, ha triunfado, y ahora lo tenemos en el código, aquellos autores posición doctrinaria que consideraba que había nulidad y no inoponibilidad. En realidad se hablaba de la anulabilidad del acto, pero actualmente ustedes saben que en el nuevo código los actos se clasifican en nulos o inoponibles y por lo tanto no tenemos actos anulables, a pesar de que han cambiado los efectos del acto nulo. ¿Sí? Bueno, lo importante actualmente entonces se ha modificado el artículo 1277, ahora lo tenemos en el artículo 470, norma que pertenece al régimen de comunidad de ganancias y que estableció, ha
modificado el anterior artículo, ha mejorado. Antes se hablaba de disposición y gravamen, cuando el gravamen es un acto de disposición, entonces ahora se habla de enajenación y gravamen. Se enumeran en 4 incisos y en realidad hay una quinta, aunque no lo llamen inciso, hay una quinta parte, donde se establecen los actos de disposición que requieren asentimiento, que son desde la disposición de bienes registrables, que ya lo teníamos en el código. Aparece un tema novedoso, pero que ya la doctrina lo discutía, y había una doctrina mayoritaria que pensábamos que en realidad se necesitaba el asentimiento en las acciones nominativas, no. En este caso, el código establece no cartulares, no endosables y ajenas a la oferta pública. O sea, que no necesitan el asentimiento las que están en la oferta pública. En este sentido, yo recuerdo que ya FAS y Boser habían establecido que, ¿se acuerdan que no estaba aceptado, y ahora tampoco, porque el código en el artículo 467 lo dice expresamente, el asentimiento general? Porque si yo hago un asentimiento general anticipado, indudablemente estoy modificando el régimen, situación que no se me permite, ¿no? Pero que FAS y Boser decían que en el caso de determinados supuestos, como pueden ser la transmisión de acciones, uno podría considerar un asentimiento anticipado específicamente para la disposición de acciones en oferta pública. Pero acá hay un tema de celeridad a un tema de protección del cónyuge. De todas maneras, está excluido por el artículo. Se han incluido también en el artículo 470 los establecimientos industriales, comerciales y agropecuarios, que esto también lo decía la doctrina mayoritaria y ahora están incorporados. ¿Sí? Y además el aporte a sociedades, que también lo teníamos, salvo el supuesto del inciso anterior, que era el tema de la oferta pública. Una novedad también, pero que ya estaba manejado también por la doctrina y la jurisprudencia, es el tema de las promesas de venta. De las promesas de los actos que hemos visto. Cualquiera de estos actos puede tener una promesa que necesita ahora, lo dice el artículo 470, el asentimiento conyugal. ¿Qué pasa con esto? Es interesante el tema de la promesa, porque yo recuerdo que antes del Código Civil y Comercial, la mayoría de la doctrina, empezando por Belucio y otros, consideraban que era un acto de disposición y por ende era necesaria el asentimiento del cónyuge. Mientras que otra parte de la doctrina, les puedo nombrar a Zanoni, consideraban que era un acto de obligación y por ende el asentimiento podía lograrse, el cónyuge que disponía o que firmaba ese boleto, se obligaba a conseguir el asentimiento en la escritura. Ahora bien, ¿qué pasa con la falta de asentimiento en estas promesas? En realidad, y mucho de lo que voy a decir también se puede referir a los actos sin asentimiento conyugal, porque el acto puede realizarse igual sin asentimiento conyugal o con la posición del cónyuge. Luego veremos las consecuencias. A mí me parece que para que una mejor comprensión deberíamos ver la relación con el tercero y la relación entre los cónyuges. ¿Por qué digo esto? Porque en la relación frente a terceros, en realidad, si yo firmo un acto del que se necesita el asentimiento conyugal sin asentimiento conyugal, obviamente lo puedo conseguir después. Por lo tanto, esto no caerá en nulidad si el mismo cónyuge luego me da el asentimiento. No se olviden que el asentimiento puede darse antes o después del acto,
¿sí? Es decir, no tiene una forma y un tiempo definido. Pero si no consigo el asentimiento, yo voy a ser el incumplidor. Porque si yo firmo un boleto de compraventa, por ejemplo, que es lo más habitual, y sin el asentimiento conyugal, indudablemente si luego el cónyuge no presta el asentimiento conyugal en la escritura, obviamente va a caer ese boleto por nulidad. Entonces, ¿qué puede hacer? Porque acá puede haber varios supuestos. Puede estar el supuesto donde el cónyuge dio el asentimiento en el boleto y no concurrió a la escritura, o el cónyuge no dio el consentimiento en el boleto, se opone a ese acto de disposición de su cónyuge y ¿qué puede hacer frente a esto el tercero? Si el tercero pide el cumplimiento, tiene que hacer, por supuesto, la escrituración contra el cónyuge vendedor, pero además, hoy en día tiene que subrogarse, antes también era discutido, ahora se los voy a aclarar, puede subrogarse en los derechos del vendedor para obtener el asentimiento conyugal, es decir, para que el juez autorice el asentimiento conyugal. Cuando yo digo que hoy en día se tiene que subrogar, porque con el código anterior, el 1277, se refería a partes. Ahora el 470 se refiere al, el 458 se refiere al cónyuge. Por lo tanto, antes, como se hablaba de parte, había autores como Belucio que decían que el tercero tenía una acción directa, porque hablaban de todas las partes. Ahora, como se refiere al cónyuge, el artículo 458, que es el que habla del asentimiento, el 470 hace una remisión, entonces ahora es indiscutible que lo tiene que hacer a través de una acción subrogatoria. Bueno, cuando hace la acción subrogatoria puede darse un cruzamiento. El cónyuge puede pedir la nulidad por justas causas, como dice el 458, y el acreedor puede subrogarse y pedir que el juez autorice por esa falta ese asentimiento. Entonces el juez tendrá que evaluar, ¿sí? Si hay justas causas de oposición, caerá mediante una nulidad el acto, mientras que si no hay justas causas de oposición, el juez podrá dar la autorización y dar el asentimiento, ¿sí? Entonces, este es un caso donde el cónyuge no presta el asentimiento. Como saben ustedes, la autorización judicial puede venir frente a un cónyuge ausente, un cónyuge incapaz, un cónyuge transitoriamente discapacitado que no puede dar el asentimiento, y aquel que se opone por justas causas. Ahora, sí. Entonces, o declarará nulidad o hará lugar a esa autorización que el tercero va a obtener a través de una acción subrogatoria en los derechos, poniéndose o en los derechos del cónyuge vendedor. Si no quiere el cumplimiento y quiere resolver el contrato por culpa del vendedor, que indudablemente el vendedor que no obtuvo el asentimiento y firmó un acto donde celebró un acto donde se necesitaba asentimiento sin obtenerlo, es el culpable de la falta de cumplimiento, ¿sí? Es decir, él no puede venir a invocar y no conseguir el asentimiento y no puedo escriturar. Por lo tanto, en este caso, el acreedor lo que puede hacer es resolver el contrato por culpa del vendedor y ahí ya no necesitará el asentimiento y la autorización judicial. ¿Estamos? Respecto de los cónyuges, es distinto. Yo les decía que el cónyuge para oponerse necesita justas causas de oposición. Entonces, ¿quién tiene que probar las justas causas de oposición? ¿Quién tiene que probar?
el cónyuge oponente y que tiene que mostrarle al juez el cónyuge que dispuso de ese bien sin asentimiento o frente a la oposición del otro. En realidad, el cónyuge que se opone tiene que demostrar las justas causas de oposición cuando estamos frente a estos actos del artículo 470. Yo me acuerdo que hubo una controversia doctrinaria y dos artículos muy buenos, uno de Borda y otro de Bosser, que le contesta a Borda, donde Borda decía que en realidad el que tenía que probar que tiene justas causas es el vendedor digo yo, el que hace el acto de disposición, y no el cónyuge oponente. En realidad, la carga de la prueba está porque si el código pide que tiene que haber una oposición con justas causas, entonces las justas causas las tiene que demostrar el cónyuge que se opone. ¿Cuáles pueden ser esas justas causas? Pueden ser múltiples, ¿no? Desde el precio que no corresponde al mercado, desde que se está vendiendo para hacer desaparecer el precio, desde que hay un interés familiar comprometido, por ejemplo, si es el hogar conyugal. Esto lo dejo aparte para verlo después, pero obviamente estas serán las justas causas de oposición. El cónyuge vendedor o el cónyuge disponente, cualquiera sean los actos, lo que va a tener que demostrar son las condiciones del negocio. ¿Sí? Es decir, que es un negocio más o menos racional, que está el precio dentro del mercado y no tiene que decir, es decir, no es que no tiene que decir, no debe decir, nadie le pide que diga qué va a hacer con el dinero que recibe como precio, porque en definitiva ese dinero entra en su masa de administración, acá no hay partición parcial, sigue, en lugar del bien que estaba en su masa de administración, es reemplazado por el dinero. Ahora, si el cónyuge disponente nos dice o le dice al juez cuál va a ser el empleo que va a hacer con ese dinero, como por ejemplo comprar otro bien inmueble, ¿sí? O comprar algún bien registrable, en ese caso entonces va a estar mucho más redondeado el tema de la autorización que hace el juez. Yo les diría que la autorización judicial va a ser mucho más estricta en los casos de indivisión poscomunitaria, donde ya hubo disolución del régimen de comunidad. ¿Sí? Porque estamos hablando acá de una masa común partible. Ahora, esto es en cuanto a la carga de la prueba. Pero además puede ser, y por eso lo dejé aparte, el tema del asentimiento cuando hay una disposición de derechos del hogar conyugal o de sus muebles, que lo establece el artículo 456. En ese caso, yo creo que hay una inversión de la carga de la prueba, esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque si se prueba que es el hogar conyugal, obviamente es el que lo quiere disponer, que tiene que demostrar que no es contrario al interés familiar. Yo recuerdo un caso que tuvimos donde el marido quería vender un bien en Capital Federal para comprar en provincia y pagar alguna deuda que tenía, una deuda comercial. Pero ¿qué pasaba? En el hogar de Capital vivía la mujer con un hijo discapacitado que iba a una escuela en la capital y que la condición era que viviera en la capital porque lo venían a buscar y lo traían de esta escuela especial que estaba en la capital. Entonces se consideró que ahí había un interés familiar, ya no era patrimonial, era un interés familiar comprometido, en este caso un interés del menor, y por lo tanto no se dio el asentimiento para vender ese bien de Capital Federal. Bien.
Por otro lado, yo les decía, y en esto no puedo desarrollarlo exactamente porque nos llevaría mucho tiempo, antes del Código Civil y Comercial, la doctrina también estaba por el tema de la inoponibilidad. Lo que pasa que el tema de cuando había una falta de asentimiento conyugal, la consecuencia sería para esta doctrina que el acto era inoponible al cónyuge. Lo que pasa que esa inoponibilidad, en la mayor parte de la doctrina lo consideraba que se aplicaba a la disolución, se aplicaba con la sentencia o con la ejecución de sentencia, con lo que en definitiva no era justo para el cónyuge, que tenía que esperar a la liquidación y a la partición, con lo que por eso triunfa la nulidad en lugar de la inoponibilidad. Hoy en día el cónyuge establece que ante la falta de asentimiento el acto es nulo, ¿sí? Y el plazo para plantear la nulidad es de 6 meses desde el conocimiento del acto o 6 meses no más desde la disolución del régimen. Hasta acá, y esto quiero agregarlo, el tema del asentimiento en el hogar conyugal es una norma que está entre las normas comunes. Estas disposiciones comunes se aplican a los dos regímenes, al régimen de comunidad y al régimen de separación de bienes, con lo que la protección del hogar conyugal va a estar también el hogar conyugal va a estar también protegido aun cuando se haya optado por el régimen de separación de bienes. El otro tema que quería tocar era el tema del fraude, por lo menos así dejo unos minutos para que ustedes me hagan preguntas, pero me gustaría tocar el tema del fraude para ver cómo ha evolucionado el tema del fraude en el Código Civil. En el Código Civil de Vélez había 2 artículos de fraude al cónyuge, el 1297 y el 1298. El 1297 eran actos presumidos fraudulentos después de que la mujer estableciera la acción de separación de bienes y el marido hiciera arriendos o recibos anticipados de arriendos, con lo que teníamos ahí actos de presunción de fraude. Pero por otro lado, había un artículo, el siguiente, que era el 1298, donde la acción de fraude, en realidad esta acción de fraude la tenía en el Código Civil la mujer, porque el que administraba era el marido, y si uno busca fallos aún bastante vigente la ley 17711, encontramos que los actos fraudulentos son de los varones porque eran los únicos administradores. Ahora la situación, gracias a Dios, ha cambiado. Esto no quiere decir que haya más fraudes, las mujeres somos menos defraudadoras que los hombres, aunque puede ser un prejuicio femenino. Pero más allá de eso, encontramos que estos 2 artículos, el Código de Vélez, traía solamente el fraude a los acreedores, ¿se acuerdan? En el 961 y siguientes. Y el fraude al cónyuge remitía en el artículo 1298 al fraude a los acreedores. ¿Qué pasó con esto? Que la doctrina empezó a considerar una interpretación exegética y por lo tanto le requería al cónyuge los mismos requisitos del fraude a los acreedores, con lo que la insolvencia no tenía nada que ver con el fraude a la integración del patrimonio ganancial. Me bastaba un bien que me hubiera sacado del patrimonio ganancial para que hubiera fraude, ¿sí? Es decir, una cosa era la mujer como socia y otra como acreedora. De todas maneras, esto impidió que se encuentren muchas acciones en esa época entabladas por la mujer en fraude a sus derechos.
La bisagra aparece en el año 1941 con una interpretación que Fassi hace de un juicio, de un fallo de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde se negó la acción porque no había separación de bienes. Ustedes se acuerdan que en aquel entonces había solamente lo que después llamamos separación personal, que no producía automáticamente la separación de bienes, sino que era el mismo cónyuge inocente el que tenía que pedirla, con lo que podía defraudar al culpable, porque al culpable no se le reconocía la acción. Esto hizo que se reconociera, y de ahí empieza la evolución, donde se reconoce la acción de fraude, ¿sí?, al cónyuge como un fraude, como socio, como un fraude genérico, un fraude a la ley, y el fraude, el fraude como acreedor, por ejemplo, de alimentos o de recompensas, pero como socio, y además se le reconoce el derecho a hacerlo durante la vigencia del régimen. Esto hoy no se discute, pero ya desde la época de Vélez se discutía. ¿Por qué? Porque el cónyuge tenía derechos eventuales, sobre todo la mujer en ese entonces, derechos eventuales que se hacían concretos a la disolución del régimen, pero durante el régimen el marido era el único administrador y el dueño y señor de la comunidad. Hoy en día ambos lo tienen durante la vigencia del régimen, por eso hablamos de asociados iguales y de una comunidad activa. Todos tienen estas acciones durante la vigencia del régimen. ¿Qué pasó con el Código Civil y Comercial? Con el Código Civil y Comercial lo que pasó es, bienvenido sea, un artículo 12 donde se incorpora, además del fraude a los acreedores, que lo seguimos teniendo en el artículo 339 con todos los requisitos que ya teníamos en el Código, tenemos ahora el fraude a la ley en el artículo 12 del Código. Por lo tanto, se ha ampliado el concepto de fraude, porque se hace una interpretación exegética de fraude y le pide al cónyuge todos los requisitos del fraude a los acreedores. Indudablemente, ¿sí?, favorecemos el fraude, no lo podemos descubrir. Entonces aparece el artículo 12 del fraude a la ley, y aparece, reemplazando estos dos artículos, el 1297 y el 1298, el fraude al cónyuge. El fraude al cónyuge, en el artículo 473, establece que dentro de su poder de disposición, los cónyuges no pueden defraudar al otro. Si lo hacen, esos actos fraudulentos serán inoponibles. En realidad, yo creo que el 473 es incompleto. Yo hubiera puesto, pero es mi opinión personal, hubiera puesto algunos actos de presunción de fraude, como lo hacía el Código Civil, una vez iniciadas las acciones, por ejemplo, de divorcio. ¿Por qué? Porque el conflicto, generalmente el fraude es indirecto. El fraude al cónyuge es una especie de fraude a la ley o un fraude genérico. Y en general el fraude es un vicio del acto que aparece, les diría, de manera indirecta. Lo ilícito es la causa, ¿sí? Pero en la superficie encontramos que se han utilizado normas permitidas, una ley permitida, dice el artículo 12, para encubrir el objetivo prohibido por otra ley de orden público. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos en la superficie, vamos a encontrar actos permitidos. Tenemos que adentrarnos en la causa ilícita. Y en realidad, ¿cómo se prueba el fraude? Igual que la simulación ilícita, se va a probar a través de presunciones concordantes, graves y concordantes, precisas, graves y concordantes. Esta es una prueba del fraude. Entonces, cuando tenemos un conflicto conyugal, o cuando ya está iniciada la acción,
de divorcio o una acción autónoma de separación de bienes que generalmente viene con conflicto. Cuando no hay conflicto, la armonía de los bienes o la desarmonía de los bienes no se nota, pero encontramos el conflicto, ese periodo de sospecha, que es una de las presunciones de fraude. La otra serán distintas situaciones, como por ejemplo los temas de relaciones con gente conocida, relaciones con amigos, con gente de confianza, con amistades, con parientes, ¿sí? Y además circunstancias que hacen a la falta de causa lícita del acto. No tenía por qué enajenar, por ejemplo, cuando hizo una venta simulada para defraudar al cónyuge. Todo esto hace que uno pueda presumir el fraude. En general, el fraude y la simulación son dos actos distintos. Ustedes se acuerdan que son dos vicios del acto que Vélez los legisló autónomamente. Tenemos por un lado la simulación y por otro el fraude. La simulación no son actos reales, en el fraude son actos reales pero fraudulentos. Lo que es importante es que muchas veces nosotros encontramos en tribunales planteada la acción de simulación y subsidiariamente la acción de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez primero va a valorar si hay simulación y en caso de que no pueda probarse la simulación, entrará a averiguar si hay fraude. Miren, les voy a dar un ejemplo antes de abrir los comentarios, que es muy ilustrativo. Nosotros en la Cámara tuvimos un caso donde el marido debía una suma exorbitante de alimentos a los hijos. ¿Qué hace? Se insolventa, vendiendo un campo a un amigo de la familia. Se plantea la simulación y el fraude subsidiariamente. En primera instancia sale la simulación, pero nosotros, porque lo hicimos con Oscar Ameal, averiguando, es decir, entrándonos en el expediente, vimos que el comprador había alambrado el campo, había pagado el precio, había alambrado el campo, había desalojado a los intrusos, estaba en posesión del campo, había pagado los impuestos y por lo tanto consideramos que no había simulación. En la simulación todo sigue igual, ¿no? El que es titular vende pero sigue en posesión. Acá el comprador era un comprador, pero insolventando al otro para no pagar alimentos, había una connivencia fraudulenta en ese acto de disposición a título oneroso. ¿Sí? Bien, estamos a la -10, así que voy a abrir los comentarios para que me hagan preguntas. Lo único que quiero agregar, y que no llego por una cuestión de tiempo, es el tema del fraude a través de sociedades, pero que yo algo dije cuando dimos el fraude a la legítima a través de sociedades en una charla anterior mía, porque en realidad es los mismos conceptos de actos fraudulentos que hacen el fraude a los legitimarios y el fraude al cónyuge. Bien. Acá tenemos los comentarios. ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? Mientras aparece una pregunta, por ejemplo, un caso muy típico del fraude es, por ejemplo, sociedades que son receptáculos de bienes sin empresa, ¿sí? Donde
el marido, por ejemplo, en un caso de la Cámara de San Martín, consideró que había fraude porque en realidad el marido seguía usando los bienes, usando el automóvil, etcétera, pero que en realidad había fraude, ¿no? Porque ahí había una gran presunción que era el conflicto conyugal y un receptáculo, una sociedad sin empresa, ¿sí? ¿No tienen preguntas? El fraude tiene ahora una prescripción de 2 años. ¿Se acuerdan que antes el fraude, acá hay una pregunta, tenía una prescripción de 1 año? Ahora, tanto el fraude como la simulación tiene una prescripción de 2 años. La obligación de entregar un inmueble es fraudulento cuando está hecho a propósito. Es decir, cuando no lo tengo que entregar, pero lo entrego a los efectos de no beneficiar o perjudicar al otro cónyuge. El plazo de prescripción ya lo dije. En este caso del plan de ahorro, habría que verlo también. Muchas veces podemos simular este tipo de cosas, o por ejemplo, hacer deudas simuladas, por ejemplo. Así que podría verse, pero habría que ver todo otro tipo de presunciones que pueden rodear a eso, ¿no? El ejemplo que di del campo, el ejemplo que di del campo, que no le quedó claro a qué me preguntan, en realidad fue el tema de que si el comprador no hubiera hecho todos esos actos y el campo quedaba en posesión del vendedor, esto parecería presumir una simulación, pero con todos los actos a título de dueño que hizo el comprador, era un acto real, pero era fraudulento porque el vendedor se insolventó para no pagarle los honorarios, los alimentos a los hijos. ¿Desde cuándo corren los 2 años de prescripción en el fraude? Bueno, van a correr desde el conocimiento del acto. Cuando yo hablé de nulidad de los actos con falta de asentimiento, dije 6 meses porque lo dice el artículo 256, si mal no me acuerdo, donde lo dice desde el conocimiento del acto o 6 meses después de la disolución del régimen, hasta 6 meses después de la disolución del régimen, ¿sí? Acá me preguntan si habría que plantear simulación y en subsidio el fraude. No, uno puede, si está seguro que hay simulación, puede plantear directamente la acción de simulación, y si está seguro que hay fraude, la acción de fraude. Ahora, si hay ciertas dudas entre el fraude y la simulación, se pueden plantear no conjuntamente, porque son incompatibles, sino una subsidiariamente a la otra. Acá me preguntan si un cónyuge luego de la separación se queda en la sede del hogar conyugal, si un conyugal hace uso del dinero para gastos de vivienda luego de la separación, si el otro se queda con la sede del hogar conyugal y demás bienes inmuebles. Esto habría que verlo, porque ese uso de dinero para gastos de la vivienda, no sé si formarán parte de los alimentos o si hay algún convenio entre cónyuges, ¿no? Esto es difícil de decirlo así como me lo está planteando. Puede o no haber fraude.
Y en general el código presume la connivencia, que acá me están preguntando, la presume con la insolvencia. En el caso de la restitución, ustedes saben que si es en el caso del fraude a los acreedores, es inoponible a los acreedores esa venta. Lo mismo pasa con el fraude entre cónyuges. Por el artículo 473 se hace inoponible y por lo tanto, si acá hay restitución del bien, a la sociedad conyugal se recompone, la comunidad tal como estaba antes del fraude. En el caso de la nulidad, en este caso hubo fraude y por lo tanto, como la mujer era acreedora de alimentos con los hijos, lo que se hizo fue una inoponibilidad y la mujer tuvo la posibilidad de embargar ese bien y cobrarse los 300.000, no me acuerdo cuánto se le debía a la mujer, ¿sí?